Bien, vamos a arrancar con los videos que corresponden a las clases de taller, ¿sí? Que como siempre venimos haciendo van a ser videos cortos explicando las diferentes características de cada tema que tenemos que abordar. Vamos a compartir la presentación, ¿sí? Y en este caso vamos a comenzar la proyección de la presentación. Bien, en este video vamos a tratar como tema principal un repaso muy por arriba, ¿sí? De los conceptos ya vistos como arreglos y listas, y vamos a comenzar a explicar qué significa aplicar un algoritmo de ordenación para las estructuras de datos vistas. Bien, si recordamos un poquito, un arreglo es una estructura de datos compuesta, ya que permite almacenar varios contenidos al mismo tiempo. Esos datos van a ser del mismo tipo. Para poder acceder a cada uno de los elementos del arreglo se debería utilizar una variable índice, por eso se indica que el arreglo es una estructura de datos indexada. Bien, además sus datos se encuentran ubicados de manera consecutiva dentro de la memoria de nuestra computadora. Las características principales que tiene un arreglo es homogénea, ya que sus datos son del mismo tipo, es estática, debido a que cuando lo definimos tenemos que decir el tamaño máximo que va a tener ese arreglo, tiene un acceso directo a los elementos, eso se da por medio del índice, por eso es una estructura de datos indexada, y además es una estructura de datos lineal, ya que a partir de un dato yo puedo acceder al siguiente o al anterior. Además, dos conceptos que están muy relacionados con los arreglos son la dimensión física, que es esa capacidad máxima de elementos que el arreglo puede almacenar, y la dimensión lógica, que es la cantidad de elementos reales que están almacenados en un arreglo. Para declarar un arreglo, ¿sí? Obviamente se usaba la palabra clave array, después poníamos de qué tamaño iba a ser ese arreglo y el tipo de elementos del cual estaba compuesto. Como siempre, después podíamos usar una variable de tipo arreglo. Si nosotros queríamos, por ejemplo, un arreglo de enteros de 20 elementos, deberíamos declarar algo de este tipo. Arreglo entero es un array de 1 a 20, quiere decir que los elementos van a estar en índices ubicados entre 1 y el 20, de enteros. Y como siempre después, una variable de tipo arreglo. Las operaciones más comunes que aplicamos con los arreglos son el agregar un elemento, el insertar un elemento, el eliminar un elemento del arreglo, el poder recorrer esa estructura, el buscar un elemento. Bien, y hoy vamos a introducir el concepto de ordenar un arreglo. Por otro lado, también vimos dentro del curso una estructura de datos lista, la cual también es una estructura de datos compuesta, es una estructura de datos lineal, y la lista está formada por un conjunto de nodos donde cada nodo contiene el elemento en sí que quiere almacenar la lista y una dirección donde está almacenado el próximo elemento. Toda lista se puede comenzar a recorrer siempre por el primer elemento. Los elementos, al ser una estructura de datos dinámica, no están almacenados en posiciones contiguas de memoria, sino que por eso necesitan tener dónde está ubicado en la memoria el siguiente elemento, ya que no siempre se va a dar que estén almacenados en posiciones contiguas. Obviamente, al ser una estructura dinámica que nos permite agregar datos y eliminar datos, existen dos operaciones como el new y el dispose para generar un espacio para poder agregar un dato y el dispose para liberar ese espacio generado ya cuando quiero que el dato no siga perteneciendo a la lista. Las características más importantes es que es una estructura de datos homogénea, es dinámica, tiene un acceso secuencial y es una estructura de datos lineal, ya que de un nodo solo puedo acceder a otro único nodo. Las listas las definíamos en vez de usar una palabra clave, usábamos un símbolo clave, que era el ampersand, que es el signito que es como un triangulito para arriba. Teníamos que definir primero la lista y después el registro que iba a componer esos datos de la lista. Gráficamente podíamos ver la lista como está mostrado en el grafiquito de arriba,
y siempre teníamos en nuestro programa una variable de tipo lista que representaba ese puntero inicial de la lista. Con todas estas declaraciones, si nosotros queríamos una lista de enteros, como vimos para el caso de arreglos, tendríamos que haber declarado que la lista apunta a un nodo y en ese nodo el dato es de tipo entero. Después, dentro de la lista, habíamos visto cómo crear una lista, que significaba que la lista no tenga elementos, agregar un elemento a esa lista, que podía ser adelante o al final. Cuando es al final puede ser recorriendo toda la lista o llevando un puntero al último. Insertar un elemento, esto se da cuando la lista está ordenada y yo quiero insertar un nuevo elemento y que la lista siga permaneciendo ordenada, eliminar un elemento de la lista, recorrer esa estructura hasta encontrar un elemento o recorrerla de manera completa y poder buscar un elemento dentro de la lista. Ahora vamos a ver qué pasa cuando nosotros queremos ordenar una estructura de datos lista. Si nosotros recibimos una estructura, ya sea un arreglo o una lista, que está desordenada y nosotros queremos buscar un elemento, bueno, vamos a tener que terminar ese recorrido cuando el elemento se encuentra o cuando la lista o el arreglo llega hasta el final. Mientras que si esa estructura de datos se encuentra ordenada y nosotros queremos buscar un elemento, obviamente esa búsqueda no la podemos hacer hasta que se encuentre el elemento porque deberíamos poder aprovechar ese orden. Ese deberíamos poder aprovechar ese orden nos da mucha ventaja en cuanto a tiempos de ejecución a buscar un elemento en una estructura que está desordenada. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que si yo parto de una estructura que está ordenada, buscar un elemento implica mucho menor tiempo de ejecución que si la estructura de datos estuviera desordenada. Por eso, en muchos casos, en muchos problemas, los desarrolladores prefieren primero ordenar la estructura y luego realizar las operaciones de búsqueda dentro de esa estructura. ¿Sí? Entonces ahí aparece el concepto de los algoritmos de ordenación. Un algoritmo de ordenación es un proceso por el cual un subconjunto de datos, al final de su ejecución, queda guardado de manera ordenada. Existen una gran variedad de algoritmos de ordenación, ¿sí? Si buscan ustedes en Google, van a encontrar que existen un montón, pero entre ellos se comparan con cuál fácil es escribirlo, cuánta memoria utilizan para su ejecución, si usan o no estructuras auxiliares, si son iterativos, si son recursivos, el tiempo de ejecución que utilizan. Por ejemplo, yo acá puse un subconjunto de todos los algoritmos de ordenación que existen junto a su orden en tiempo de ejecución. Tenemos algoritmos que es n cuadrado, quiere decir que si tengo 10 elementos, su orden de ejecución es de 100 unidades de tiempo, y tengo algoritmos, por ejemplo, que son de orden logarítmico. Si los vemos en un gráfico, vamos a ver la curva de crecimiento de esos algoritmos. Obviamente, los que son de orden logarítmico, ¿sí? Fíjense, como están acá abajo, tienen casi un tiempo lineal, no es lineal, pero es bastante poquito, mientras que son los de n por logaritmo de n, tienen una curva creciente, pero no tan pronunciada, con respecto, por ejemplo, a los que crecen en el orden de n cuadrado. ¿Con esto qué quiero decir? Que va a haber algoritmos que son más fáciles de implementar, pero su tiempo de ejecución es más alto. Va a haber algoritmos que requieren estructuras extras para su implementación, pero su tiempo de ejecución es más bajo, y por lo tanto, cuando uno desarrolla, tendrá que evaluar a qué característica de estas que están acá le quiere dar mayor importancia para desarrollar su problema. Bien, en el próximo video vamos a empezar a ver dos algoritmos de ordenación como son el de selección e inserción.